Muy buenas a todos. Un cordial saludo a todo aquel que dedica una parte de su tiempo a escuchar este repaso. Va dedicado a todo aquel que está en Anatomía 1. Entonces, muy bien, empecemos. Una vez que uno ha terminado de revisar todo el material, lo ideal es que uno se ponga a analizar sus imágenes para que uno tenga una idea de más o menos qué será evaluado el día del examen. O sea, si ustedes hacen esto, o sea, las revisan de forma completa, tendrán un porcentaje de un 100% a la hora de contestar la pregunta, de acertarla. Entonces, muy bien, vamos a empezar. En esta primera imagen que analizaremos, nosotros tenemos lo que es la parte ósea. O sea, si ustedes se visualizan acá en la parte ósea, nosotros tenemos la parte de lo que es la clavícula, tenemos la escápula, tenemos el húmero, tenemos el radio y tenemos el cúbito. Entonces, ¿qué hay que tener pendiente de ello? Siempre en relación a la clavícula hay que saber la parte de las articulaciones. Tenemos que la clavícula tiene un extremo medial que se articula con el manubrio del esternón, y aquí tendremos la articulación esternoclavicular, que es de tipo sinovial en silla de montar, aunque funcionalmente ella funciona como una esferoidea. Deben de tener eso pendiente. Siempre en relación a las articulaciones deben de tener pendiente los ligamentos que las refuerzan. En esta parte, o sea, la parte lateral de la clavícula, vamos a ver que ella se articula con esa proyección que visualizamos ahí, que es el acromio. O sea, esta articulación como tal es la articulación acromioclavicular, una articulación de tipo sinovial plana, como habíamos revisado ya. Al mismo tiempo acá, ¿qué vemos en la escápula? Vemos una visión anterior de la escápula, donde lo que más que se visualiza es la fosa subescapular, de donde sale el músculo subescapular. Ese músculo sale directamente de la fosa subescapular para terminar insertándose acá en lo que es el tubérculo menor del húmero. O sea, de ahí recuerden que el músculo subescapular es uno de los músculos que pertenece al manguito de los rotadores. Ese es el único manguito de los rotadores que rota medialmente. Deben de tener eso pendiente a la hora de analizar. Deben de tener sus pendientes sus inserciones, o sea, una inserción proximal, la fosa subescapular, una inserción distal en el tubérculo menor. Al mismo tiempo hay que saber que este músculo es inervado por el nervio del subescapular, que son dos. Hay uno superior e inferior, que esos nervios salen del fascículo posterior del plexo braquial. O sea, aquí nosotros tenemos la apófisis coracoide. Siempre en relación a la apófisis coracoide, lo más relevante que hemos mencionado en relación a ella es que en ella se insertan tres músculos. Dos que se insertan en el vértice o punta, que son la cabeza corta del bíceps y el coracobraquial, y otro que se inserta en la porción superomedial, que es el músculo pectoral menor, que lo vamos a visualizar más adelante. Ese músculo pectoral menor sirve para dividir la arteria axilar en tres porciones, como habíamos revisado en clase. ¿Qué más en esta imagen hay que analizar? O sea, siempre vean sus imágenes y piensen, ¿qué me pueden preguntar de esta imagen? Es muy importante que a la hora de estar estudiando se hagan esa pregunta. ¿Qué me pueden preguntar? ¿Qué es importante? ¿Qué yo necesito saber como médico? Porque a fin de cuentas la anatomía que nosotros impartimos es anatomía con orientación clínica para médicos. Entonces acá nosotros tenemos la cabeza del húmero que se articula con la cavidad glenoidea, que es esa parte que está acá, que esa proyección, esa saliente que sale del borde lateral de la escápula. Aquí tenemos la articulación glenohumeral. O sea, número uno de esa articulación, que es relevante. O sea, siempre hay como que puntualizar. De esta articulación, tal cosa es importante. Ella es esferoidea, es una articulación que permite movimiento en todos los ejes, es multiaxial, recuerden eso, es la más móvil del cuerpo, pero al mismo tiempo su movilidad la hace muy, pero muy inestable. Siempre lo hemos dicho. Tened eso pendiente. Los ligamentos que la refuerzan, hay ligamentos que son intrínsecos, otros que son extrínsecos. Eso no se queda, o sea, eso es importante saberlo. O sea, puntualizar en esas cosas siempre que me pueden preguntar. Se hace la articulación que al ser más inestable tiene mayor posibilidad de luxarse en todo el cuerpo. De ahí que las luxaciones de la articulación glenohumeral son tan pero tan frecuentes. Entonces, ¿qué más? Si nosotros seguimos analizando en esta misma imagen, o sea, aquí mismo, ya dijimos, tenemos el tubérculo menor donde se inserta el músculo subescapular, pero tenemos acá el tubérculo mayor.
En el tubérculo mayor es que se van a insertar los otros 3 músculos que pertenecen al manguito de los rotadores. Tenemos en su carilla superior el supraespinoso, luego por debajo tenemos el infraespinoso y por debajo tenemos el músculo redondo menor. O sea, analizándolo así, tengan pendiente que los músculos del manguito de los rotadores, uno se inserta en el tubérculo menor y los otros 3 restantes se insertan en el tubérculo mayor. Y acá, entre ambos tubérculos, ¿qué tenemos? El surco intertubercular. O sea, si nosotros decimos que acá tenemos el tubérculo mayor y aquí tenemos el tubérculo menor, entre ambos tubérculos tenemos un espacio que sería el surco intertubercular. Tenemos un surco que el surco tiene 2 partes, o sea, tiene varias partes. Tiene un labio que es lateral, que sería este en ese sentido, y tenemos un labio que es medial, que es más interno. En el labio lateral se inserta el pectoral mayor, en el labio medial se inserta el redondo mayor y en el suelo se inserta el músculo dorsal ancho. Recordándoles que entre los 2 tubérculos pasa el tendón del bíceps. Bien, entonces si nosotros cogemos el húmero y lo analizamos de una forma breve, no es que vamos a revisar sus caras ni sus bordes, no, eso es más algo teórico y descriptivo. O sea, desde el punto de vista clínico debemos de hacer una revisión sencilla del húmero. Que saber húmero evidentemente es un hueso largo, eso ni se diga, ¿verdad? Ahora, como todo hueso largo tiene una anatomía común que es un cuerpo y tiene 2 extremidades que son epífisis. Tenemos un cuerpo o también llamado diáfisis y 2 epífisis, una que es proximal y una que es distal, ¿verdad? Ahora, esas partes del húmero son relevantes porque siempre se relacionan con ciertos nervios, muchas de ellas. Por ejemplo, hacia la porción proximal de él nosotros tenemos que hay un cuello anatómico, que es el lugar donde se inserta la cápsula de la articulación glenohumeral, pero por debajo tenemos una parte que es como la que se va haciendo más fina, que es el cuello quirúrgico. O sea, hay un cuello anatómico y un cuello quirúrgico que se fractura con mucha, pero con mucha frecuencia. O sea, el cuello quirúrgico se relaciona con el nervio axilar y la arteria circunfleja humeral posterior. Siempre, o sea, si yo le digo a usted de nervio axilar se relaciona con el cuello del húmero, al mismo tiempo ustedes deben de hacer un análisis. Ok, ¿qué debo de saber del nervio axilar? Bueno, del nervio axilar, ¿qué hay que saber? Vamos a ver. Puntualizando, número 1, el inerval deltoides, que es este músculo que se ve acá, ¿verdad? El deltoide, que es el músculo que le da la forma al hombro como tal, y él inerva a otro que pertenece al manguito de los rotadores, que es el redondo menor, que se visualiza bien en otra imagen. O sea, el axilar inerva esos 2 músculos. ¿Qué otra cosa hay que saber ahí mismo de esa estructura? Oh, fácil. También pasa la circunfleja humeral posterior, o sea, pasa el nervio axilar que inerva 2 músculos que ustedes conocen y la circunfleja humeral posterior, que es una rama de la tercera porción del axilar. Entonces, una vez que uno sabe eso, uno debe de ir analizando, bueno, quizá algo que es importante, un paciente que tenga una fractura a este nivel o se lesiona el nervio axilar o el sangrado probablemente provenga de la circunfleja humeral posterior. O sea, ya hay 2 cosas. Si seguimos analizando, otra parte que tiene relación con estructuras vasculonerviosas importantes es el cuerpo del húmero. O sea, hacia su cara posterior principalmente se delimita un surco, que es el surco del nervio radial, canal de torsión, como dice su texto, donde pasa el nervio radial y la arteria braquial profunda, que es una arteria que sale de la braquial. O sea, si nosotros cogemos el nervio radial, él hace algo como eso, él se va por detrás del húmero, ¿verdad? Y luego se hace como lateral y superficial y él pasa por delante del epicóndilo lateral, donde ahí él se va a bifurcar en sus 2 ramos terminales, que son un nervio superficial y un nervio profundo. Entonces, de ahí, o sea, hay que tener pendiente que el nervio radial se va en el sentido lateral, se relaciona en el epicóndilo lateral, porque por delante de él es que él hace su división. O sea, eso es importante tenerlo pendiente. Y al mismo tiempo, si nosotros vamos acá y analizamos el extremo medial del húmero, nosotros tenemos que hay como una parte que es la que más sobresale. De hecho, si ustedes cogen su codo, acá en su codo, y se palpan la parte lateral, van a ver como que no sale nada, no protruye nada, pero más sin embargo ustedes se palpan en la porción interna y sienten como ese huesito que está ahí. Ese huesito es el epicóndilo medial y es relevante desde el punto de vista anatómico en el sentido
que por detrás de él pasa el nervio cubital y la arteria colateral cubital superior, que es una rama de la braquial. O sea, el nervio cubital es todo el tiempo medial en su descenso. Entonces es un nervio que viene así, viene medial, va medial dentro del húmero, pasa por detrás del epicóndilo medial y en el antebrazo también sigue siendo medial, donde se va a relacionar con el nervio cubital, de ahí su nombre. Entonces ese es un lugar susceptible donde se puede lesionar el nervio cubital. Siempre de esos nervios habían signos clínicos y manifestaciones clínicas, o sea, deben de tener eso pendiente. No es lo mismo un signo clínico que una manifestación, porque un signo es lo que se ve. Ya la manifestación clínica sería como la incapacidad como tal que tiene el paciente. O sea, la lesión del nervio cubital, vamos por poner un ejemplo a este nivel, epicóndilo medial, se manifiesta, o sea, tiene un signo clínico que es la mano en garra, que es la incapacidad para que el paciente pueda flexionar de forma completa el cuarto y el quinto dedo, que sería el anular y el meñique como tal. O sea, por algo que vamos a explicar más adelante. Muy diferente a que si, por ejemplo, yo lesiono el nervio que va por detrás del húmero y que pasa por delante del epicóndilo lateral, que es el nervio radial. O sea, el nervio radial es un nervio que es fundamentalmente para inervar los músculos extensores. O sea, el radial todo el tiempo va posterior, él va por detrás del brazo, después inerva los músculos del compartimiento posterior del antebrazo y él se forma de las fibras posteriores. O sea, por lo tanto, el radial siempre tiene un trayecto como posterior, donde él va a inervar todo el tiempo los músculos posteriores que están tanto en el compartimiento posterior del brazo como en el compartimiento posterior del antebrazo. Entonces, los músculos posteriores, ya ustedes saben que son músculos extensores. Ejemplo, los músculos posteriores del brazo extienden el antebrazo y los posteriores del antebrazo extienden la mano. Por lo tanto, si yo lesiono, por ejemplo, el radial acá en el cuerpo del húmero, los músculos que se van a ver más afectados son los extensores del antebrazo. Entonces, los músculos que están en un lugar generalmente actúan en otro. Ejemplo, los músculos del compartimiento posterior del antebrazo, generalmente lo que hacen es que extienden la mano. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que le lesiono el nervio radial en el cuerpo del húmero, la principal manifestación clínica sería la incapacidad para extender la mano sobre el carpo, que eso es lo que se conoce como la mano péndula, mano en gota, mano caída, como ustedes quieran decir. O sea, es que tengan eso pendiente, chicos. Déjame ver, perdón. Entonces, si nosotros volvemos a esta misma imagen y analizamos, aquí nosotros tenemos el hueso que es lateral en el antebrazo, que es el nervio radial, el hueso radial, perdón. Este hueso como tal se articula directamente con el cúbito, donde está la articulación radiocubital proximal, que es de tipo trocoidea, y distalmente él se va a articular otra vez con el cúbito, que es la articulación radiocubital distal. Acá con los huesos del carpo él solamente se relaciona con los huesos como son el escafoide y el semilunar. O sea, de la hilera proximal esos son los dos huesos con los que él se articula, donde forma la articulación radiocarpiana, o sea, la articulación de la muñeca, que es de tipo esferoidea como tal. Ahora, la radiocubital proximal y la radiocubital distal son las articulaciones que permiten los movimientos que son de pronación y supinación. Deben de tener eso pendiente, esos movimientos, o sea, de los movimientos de dar y de pedir. Recuerden, ese mnemónico fácil, todo es un clásico de las mnemónicas, el que prona da, el que supina pide o supina suplica. Ahora, una vez que nosotros tenemos eso, también, ¿qué más hay que analizar acá? El hueso que se articula directamente con el húmero es el cúbito, o sea, esa articulación es la articulación del codo acá, ese es de tipo bisagra, como tal, es una articulación bisagra. Recuerden que las bisagras se caracterizan por permitir movimientos de flexión y extensión. O sea, aquí tenemos otra vez el epicóndilo medial, tengan pendiente, o sea que de ahí es que se van a originar los músculos que son flexores, que se visualizan en esta imagen, los músculos flexores del antebrazo, ¿verdad? Mientras que del epicóndilo lateral como tal es que se originan los músculos extensores. Ahora, si seguimos analizando en este mismo hueso, nosotros tenemos el radio. El radio tiene su tuberosidad, donde se va a insertar, como se ve aquí distalmente, el bíceps braquial. El cúbito tiene su tuberosidad, donde se inserta el músculo braquial profundo, donde en esta imagen se ve una pequeña partecita de él,
aunque no completo, pero deben de saber diferenciar. La parte lateral se inserta, o sea, en el radio se inserta el bíceps y en la tuberosidad del cúbito se inserta el braquial. De aquí que sus movimientos tienen unas características que cuando hablemos del braquial y del bíceps vamos a hacer la salvedad. Ahora, acá tenemos en el radio, distalmente dijimos que se articula con los huesos del carpo, que son el semilunar y el escafoide. Será articulación radiocarpiana, que es de tipo condilia o elipsoidea. Acá nosotros tenemos los huesos del carpo, que recuerden que se dividen en una hilera que es proximal y en una hilera distal. En la hilera proximal nosotros tenemos 4 huesos, que son el escafoide, el semilunar, el piramidal, y por encima del piramidal tenemos un hueso que es un hueso sesamoideo, que es el hueso pisiforme. Recuerden que el pisiforme se forma por la osificación distal del tendón del flexor cubital del carpo. O sea, hilera proximal, 4 huesos. Ahora, en la hilera distal nosotros tenemos el trapecio, el trapezoide, tenemos el grande y tenemos el ganchoso como tal. El ganchoso con su apófisis. Ahora, de los huesos del carpo, las articulaciones intercampianas, habíamos dicho que eran sinovial planas. De los huesos del carpo, el hueso que más se fractura con mayor frecuencia es el escafoide, y el hueso que más se luxa como tal es el semilunar. Ahora, luego de eso tenemos los huesos que son los metacarpianos. Recuerden que el prefijo meta viene del griego y quiere decir más allá de, metacarpiano, más allá de los huesos del carpo. O sea, la articulación carpo-metacarpiana son especiales. O sea, la primera del primer dedo, recuerden que los dedos se enumeran de lateral a medial, siendo el primer dedo el pulgar, ya el índice es el segundo dedo y así sucesivamente. La articulación carpo-metacarpiana del primer dedo es sinovial en silla de montar, y esa particularidad es lo que permite que el pulgar tenga más movilidad que los demás dedos. Luego de eso, ya los del segundo al quinto dedo, las articulaciones carpo-metacarpianas de estos huesos son articulaciones sinoviales planas, de ahí que no hay tanta movilidad en esa región de la mano. Luego de eso tenemos que los metacarpianos se van a articular con las falanges proximales de cada dedo, y aquí tenemos otra articulación que es de tipo condilia o elipsoidea. Recuerden ese detalle, tenemos una condilia o elipsoidea que es la articulación radiocarpiana, y tenemos la articulación metacarpofalángica. Por último, entre una falange y otra vamos a tener las articulaciones que son interfalángicas, que son bisagras, o sea que permiten movimiento de flexión y extensión. Tengan eso pendiente, o sea, si nosotros nos fijamos, o sea, en estas articulaciones actúan músculos que son tanto de la mano, propios de la mano, como propios que vienen del antebrazo. Por ejemplo, si aquí tenemos la articulación metacarpofalángica, que es de tipo condilia, o sea, ahí se realiza flexión, extensión y cierto grado de circunducción, o sea, tanto de aducción a aducción. Vamos a tener que los principales músculos que actúan en estas articulaciones son los lumbricales, de ahí el movimiento en Z que hemos mencionado durante la clase. Aparte de eso, tenemos que tener pendiente que la articulación interfalángica proximal, que son bisagras, son flexionadas por los músculos, o sea, por los tendones distal del músculo flexor superficial de los dedos, que es inervado por el nervio mediano, y la articulación interfalángica distal es inervada por el músculo flexor profundo de los dedos. Recuerden que los tendones correspondientes para el segundo y el tercer dedo son inervados por el mediano, y los tendones correspondientes para el cuarto y el quinto dedo son inervados por el cubital. O sea, articulación interfalángica proximal la flexiona el músculo flexor superficial de los dedos. La distal la flexiona el músculo flexor profundo de los dedos. O sea, tengan eso pendiente. Ahora, una vez que uno ha analizado concienzudamente esa imagen, debemos de pasar a la segunda. O sea, en esta imagen donde se ve la parte muscular. Si ustedes se fijan, acá nosotros tenemos el músculo deltoides, que es el músculo que le da el contorno al hombro. O sea, del deltoide habíamos hablado que tenía 3 inserciones proximales, una en la clavícula, que era su porción anterior o clavicular, que generalmente se caracterizaba por flexionar el brazo y rotación medial. La porción acromial, que lo abducía, y la porción espinar, que se inserta en la espina de la escápula, que no se visualiza en esa imagen, que lo extiende y lo rota lateralmente.
Hay un detalle importante y es que siempre les aconsejo cuando estén estudiando las funciones musculares deben de realizarlas. O sea, si ustedes hacen el movimiento mientras estudian, estarán estimulando otras áreas de su cerebro y de esa forma podrán memorizar más fácil, o sea, más rápido, porque utilizarán tanto la memoria implícita como la memoria explícita. O sea, al mismo tiempo recuerden que ahorita habíamos dicho que el deltoide era inervado por el axilar y que el nervio axilar se relaciona con el cuello quirúrgico del húmero. O sea, una pregunta puede ir de un lado a la otra. Yo le pudiera preguntar ahí, ¿dónde se lesiona el nervio que inerva el músculo señalado? Por poner un caso. Y ustedes saben que lo más frecuente que se lesione el axilar es en el cuello quirúrgico del húmero. Ahora, en otro ámbito, si ustedes se fijan, acá tenemos una parte de un músculo que este es el músculo pectoral mayor. De ahí que entre el pectoral mayor y el deltoides tenemos el surco deltopectoral. O sea, ese surco es importante cuando hablemos de la parte de las venas, porque hay unas venas que pasan en el surco deltopectoral que es importante porque en las disecciones, en ese lugar es que se localizan. Luego de eso, o sea, el pectoral mayor, que es saber, él flexiona el brazo y tiene, o sea, lo flexiona, es inervado por el nervio pectoral medial y lateral, tiene dos inserciones proximales, o sea, una porción externar, una porción clavicular. Distalmente se inserta en el labio lateral del surco intertubercular, eso lo habíamos dicho ya. Si seguimos viendo esta misma imagen, nosotros tenemos acá el músculo bíceps braquial. O sea, el bíceps, el prefijo bi de dos estructuras. El bíceps es un músculo que su inserción proximal tiene dos cabezas, aunque a veces puede tener tres por si acaso, pero más frecuente que hayan dos. Se tiene una cabeza larga y una cabeza corta. La cabeza corta se inserta en el vértice de la apófisis coracoide junto con el coracobraquial, mientras que la cabeza larga se inserta en el tubérculo supraglenoideo. Mientras que el bíceps distalmente tiene una cabeza, o sea, tiene un tendón distal que se va a insertar en el radial, en el radio, en la tuberosidad del radio. Ahora, ¿qué hay que saber del bíceps? O sea, el bíceps es un músculo importante en el sentido que realiza una función que es la flexión del antebrazo sobre el brazo, pero primero para poder realizar ese movimiento, él supina el antebrazo. O sea, el bíceps supina el antebrazo y una vez que el antebrazo está supinado, o sea, como se ve en esa imagen, si ustedes se fijan ahí, ese antebrazo está supinado. Si el antebrazo está supinado, entonces el bíceps lo flexiona. Entonces, como tal, el bíceps flexiona el antebrazo y luego, el bíceps supina el antebrazo y luego que está supinado lo flexiona desde la posición supina. Tengan eso pendiente. También al mismo tiempo hay que decir que los músculos del compartimiento anterior del brazo, habíamos dicho, todos son inervados por el músculo cutáneo. O sea, el músculo cutáneo es un nervio que va por debajo del bíceps braquial y por encima del braquial profundo, o sea, en el brazo como tal. No va relacionándose con ninguna arteria ni nada. Luego que él sale, él emerge por la parte lateral del bíceps y se hace cutáneo, se hace superficial, donde él va a inervar la piel de la parte lateral del antebrazo como nervio cutáneo lateral del antebrazo. O sea, el músculo cutáneo es un nervio que más o menos hace algo como eso. Él perfora un músculo que está ahí, luego se mete por debajo del bíceps y baja por debajo de él, luego se hace superficial. Como tal, la parte muscular del músculo cutáneo inerva al bíceps, al coracobraquial, al cual perfora, y al músculo braquial. Tengan eso pendiente. Otro músculo que estaría más o menos ahí, ese bordecito, esa pequeña parte, que realmente es un músculo muy pequeñito, que es el músculo braquial. O sea, coracobraquial. El músculo coracobraquial sale de la parte medial del húmero, en el tercio medio, y se inserta en el vértice de la apófisis coracoide. Es un músculo que es importante para realizar la aducción y la flexión del brazo. O sea, tenemos por debajo otro que es el braquial o braquial profundo, que se va a insertar en la tuberosidad pero del cúbito. O sea, deben de tener esa diferenciación. Tuberosidad del cúbito braquial, tuberosidad del radio bíceps braquial. Ahora, el hecho de saber eso es importante porque como el cúbito, si ustedes se fijan, o sea, acá el cúbito está fijo. Él no se va a mover durante la supinación y la pronación porque el que se mueve siempre es el radio. O
sea, durante la pronación y la supinación, el eje es el cúbito y quien se mueve es el radio. Entonces, el hecho de que el cúbito se mantenga fijo en la articulación permite que el braquial pueda flexionar el antebrazo sobre el brazo desde todas las posiciones, mientras muy diferente que el bíceps solamente flexiona el antebrazo sobre el brazo, pero solamente lo hace cuando el antebrazo está, miren, en posición supina. Braquial flexiona desde todas las posiciones, pero el bíceps flexiona solo desde la posición supina. Tengan eso pendiente. Ahora, si nosotros analizamos la parte muscular, o sea, los músculos correspondientes acá a lo que es en el antebrazo, vamos a ver que ahí se ven dos grupos de músculos. O sea, hay que tener algo pendiente cuando uno ve esta imagen. Independientemente de que en esta imagen los músculos posteriores, hay un músculo que pertenece al posterior, pero que se ve en la visión anterior, que es el músculo brachiorradial,